Noticentro 1, CMI. JEP ordena libertad del exgeneral Arias Cabrales, sentenciado a 35 años de cárcel por la Corte. Tribunal condiciona su libertad a que diga cuál fue la suerte de desaparecidos en la toma del Palacio. 2.200.000 colombianos perderían su empleo por impacto del coronavirus, prevé Banco Central. 1.400 despidos anuncia LATAM Airlines. Largas filas para retirar cesantías y buscar prolongación de créditos. Se desploma la economía nacional, revela informe del DANE. Es una catástrofe, dice la ANDI. Este gobierno no puede ser el sepulturero de la educación, dicen rectores en el Senado. 606 nuevos contagios en el país. Fueron 115 en Bogotá. 21 fallecimientos en todo el país. Bogotá debe responder por situación en las URI, dice ministra de Justicia. Duro lenguaje del presidente Duque sobre riesgos dentro de la policía. Otro líder asesinado, ahora en Antioquia. Acuerdo militar y sanitario en la frontera conviene en Colombia y Brasil. Doña Diana y sus 7 hijos y nietos recibieron hoy la casita lograda por campaña de Noticentro 1 CMI. ¿Se retira Cuba como garante de la paz en Colombia? Nuevos horarios tendrán los bancos en el país. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Se iniciaron las sesiones semipresenciales en el Congreso. 2. ¿Qué está pasando en la Corte Constitucional con la tutela del exministro Andrés Felipe Arias? 3. Un hecho casi inédito provocó la cuarentena. Atención, señores, ¿saben qué más saben hacer sus esposas? Y Miñapa de todos los viernes, los mejores memes de la semana. 1, 2, 3 y Miñapa al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. La Justicia Especial para la Paz ordenó la libertad del general Jesús Armando Arias Cabrales, condenado por la desaparición forzada de varias personas tras la retoma del Palacio de Justicia en 1985. El beneficio está condicionado a que entregue información sobre la ubicación de los cuerpos de las personas que están reportadas como desaparecidas. El general Jesús Armando Arias Cabrales era comandante de la Brigada 13 del Ejército, responsable de la retoma militar del Palacio de Justicia cuando fue asaltado por el M-19 en 1985. La Corte Suprema de Justicia lo condenó a 35 años de prisión por la desaparición de personas que, según ese tribunal, salieron vivas del asalto guerrillero. El oficial está privado de la libertad desde el 10 de octubre de 2008. Hoy la JEP lo admitió en su jurisdicción y le dio la libertad transitoria por considerar que los hechos por los cuales fue condenado cumplen los factores de competencia de la Justicia Especial para la Paz. Esto quiere decir que se trata de un miembro de la fuerza pública, que los hechos ocurrieron antes del 1 de diciembre de 2016 y que tienen relación directa con el conflicto armado interno presente para el año 1985. Los beneficios de la JEP a Arias Cabrales están condicionados. Deberá indicar cuál fue la suerte que corrieron las víctimas momentos previos a su desaparición, suministrar información concreta y específica que lleve a establecer la localización de los cuerpos de las víctimas por las cuales fue condenado. René Guarín es hermano de Cristina Guarín, una de las desaparecidas. Rechazamos la decisión de la JEP de ordenar la libertad del general Jesús Armando Arias Cabrales y de aceptarlo en la JEP. Y por eso, desde el año pasado no nos quisimos acreditar como víctimas en la JEP, debido a que la JEP es parte del Estado colombiano y como tal es juez y parte de un caso como estos, el del Palacio de Justicia, en donde el Estado ha sido el victimario. Entonces no nos acreditamos por esa razón. El general Iván Ramírez, ex jefe de inteligencia, fue absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá, pero como no le han ratificado la decisión, busca entrar a la JEP. El coronel Edilberto Sánchez está condenado a 40 años por la justicia ordinaria por los mismos hechos y no ha tocado la puerta de la JEP. De otra parte, un nuevo informe oficial reitera el desolador panorama laboral que se avecina por el impacto del coronavirus. Un estudio del Banco de la República proyecta que la crisis provocaría la pérdida de 2.200.000 empleos este año.
En este informe denominado Reportes del Mercado Laboral del Banco de la República, se advierte que en un escenario pesimista el desempleo podría llegar hasta 18,7%, lo cual implicaría que alrededor de 2.200.000 personas se quedarían sin trabajo. En otro escenario más moderado, el Grupo de Análisis de Mercado Laboral del Banco de la República plantea que la pérdida de empleos al finalizar el 2020 sería cercana a 1,6 millones. Fedesarrollo ya había advertido sobre el impacto laboral del coronavirus. Esto da la magnitud del choque económico que estamos sufriendo, que de nuevo, en el peor escenario podría hablar prácticamente de una duplicación en la tasa de desempleo observado a lo largo de este 2020. El documento del Banco de la República señala que las medidas de mitigación de la pandemia tendrían un importante impacto negativo sobre el mercado laboral. La aerolínea LATAM Airlines anunció el despido masivo de trabajadores de sus unidades en Chile y 3 países más de América Latina debido a la grave crisis financiera que enfrenta por la pandemia del COVID-19. LATAM, el mayor grupo de transporte aéreo de América Latina, anunció esta noche el despido de 1.400 trabajadores en unidades de Chile, Colombia, Ecuador y Perú en medio de la crisis provocada por la pandemia de coronavirus. Las directivas de la compañía explicaron que pese a todos los esfuerzos hechos por cuidar los empleos, los impactos del COVID-19 son tan profundos que resulta inevitable reducir el tamaño del grupo LATAM para proteger su sostenibilidad. Esta es la primera línea aérea de la región en anunciar despidos masivos. El anuncio coincide con el informe de la IATA, que señala que las aerolíneas de América Latina necesitarán garantizar al menos el 79% de ocupación en sus aviones si pretenden recuperarse una vez se reactiven los vuelos, por lo que pidió a los gobiernos de la región descartar la idea de eliminar el puesto del medio como método de bioseguridad. En Colombia, largas filas de desempleados se presentan diariamente frente al Fondo Nacional del Ahorro. Algunos van a retirar sus cesantías y otros a pedir la reestructuración de sus deudas. Según el DANE, solo en las 2 últimas semanas de marzo y como consecuencia del COVID-19 se perdieron 1.500.000 empleos. ¿Cuánto hace que no está trabajando? Desde hace 2 meses cuando empezó la cuarentena. En este momento estamos desempleados. Me mandaron a descansar a mí desde el 19 de marzo. En este momento no tengo trabajos, en este momento no estoy trabajando. Largas filas frente al Fondo Nacional del Ahorro se viven día a día después de que el gobierno autorizara el retiro parcial de las cesantías. Pero no todos van por sus aportes, otros van a pedir prórrogas en los créditos que por causa del desempleo ahora no pueden pagar. Vengo a ver si me pueden congelar el crédito que tengo, porque no, ahorita no es posible, no tengo con qué cancelar las cuotas que debo. Vine a hacer un retiro de cesantías. Desde ese tiempo hasta ahorita, que ahorita me tocó echar mano de las cesantías para poder seguir ahí, porque pues si uno no se mueve, pues ni modo. Yo soy dueño de una peluquería y desde marzo no he tenido ningún ingreso, no tengo un peso para pagar, entonces si no tengo, entonces me van a abrochar ahorita con intereses y con reportarme a las centrales de riesgo. Según la cifra global del DANE, hasta marzo de 2020 se contabilizaban en el país casi 3 millones de colombianos sin trabajo. La economía comenzó a reflejar los estragos de la parálisis generada por la pandemia. El inicio de la cuarentena a finales de marzo afectó considerablemente el crecimiento del primer trimestre. La economía del país registró una fuerte desaceleración en el primer trimestre de este año. La parálisis por el coronavirus provocó que el crecimiento se redujera a 1,1%. Esta cifra es muy inferior al 2,9% que había registrado el PIB en el primer trimestre de 2019. El sector construcción se vio afectado por una semana de parálisis de las obras de edificaciones residenciales y no residenciales. Los sectores más golpeados en el primer trimestre fueron el de la construcción, las actividades artísticas y entretenimiento, la explotación de minas, la industria y el comercio. Las buenas noticias las dio el sector agropecuario. Destacamos que el sector agropecuario, piscícola y pesquero fue el que más creció. Creció un 6,8%. llegando a un valor agregado de 19,9 billones de pesos. Y en contraste con la desaceleración de la economía, el consumo de los hogares aumentó 3,8% en el primer trimestre del año por el mayor gasto en víveres. Juan Armando Rojas, Noticentro 1 CMI. Gremios de la producción califican de catastrófica y dramática la situación de la economía tras conocer los datos suministrados por el DANE para el primer trimestre del año.
Con gran preocupación recibieron los gremios de la producción del país la cifra de crecimiento de 1,1% revelada por el DANE. La proyección es desalentadora al estimarse un crecimiento negativo entre el 5 y el 7% para este año. Sí, es una catástrofe económica producida por el tipo de medidas o la estrategia que hemos tomado nosotros en Colombia. Hay que decir que en este momento la estrategia tiene que ser una estrategia mediante la cual con seguridad, con mucho autocuidado, con muchos protocolos, logremos aceleradamente generar mayor actividad económica. Por su parte, Fenalco señala que las perspectivas para abril y mayo son dramáticas. Esto está generando una proyección de un mes de abril absolutamente dramático, que va a tener un comportamiento muy negativo, y un mes de mayo de pronto un poco menos malo. La agricultura tuvo cifras positivas, sin embargo la SAC plantea que más que el resultado se requiere rentabilidad para los productores. Indudablemente el futuro dependerá del comportamiento del coronavirus y de la posibilidad que cientos de miles de colombianos tengan de volver a sus actividades diarias y de esta manera volver a ver el consumo de los hogares que tuvimos a principios del año. Los gremios consideran que las medidas de reactivación serán claves para la economía nacional. Duros cuestionamientos a la ministra de Educación, María Victoria Angulo, se escucharon hoy en la Comisión Sexta del Senado. Rectores de colegios y padres de familia le dijeron que, comillas, este gobierno no puede convertirse en el sepulturero de la educación privada. A instancias de la Comisión Sexta del Senado, representantes de las principales agremiaciones de colegios privados y de las asociaciones de padres de familia debatieron el tema de los costos de las matrículas, la imposibilidad de millares de padres para poder pagar las pensiones y la crisis de las instituciones educativas privadas que están llevando a la deserción escolar. Fueron muchos los pedidos y preguntas para la ministra de Educación, María Victoria Angulo, comenzando por un subsidio directo educativo. Nos preocupa la situación del país y por eso arrancamos con dos postulados. El primero, no a la cultura de endeudamiento de las familias. Y el segundo, sí al bono solidario educativo por parte del Estado. La educación privada no está dirigida únicamente a los estratos 5 y 6. Por el contrario, el fuerte de la educación privada está en los estratos 1, 2, 3 y 4 en todo el territorio nacional. En su intervención, la ministra de Educación hizo una presentación general de lo hecho en esta temporada de pandemia, pero no resolvió ninguna pregunta de los actores del sector. Aquí podemos ver a hoy del total, además de los recursos que les mencionaba, económicos, cómo podemos visualizar en el territorio la combinación de herramientas con las que vienen trabajando educación en casa. La intervención de la ministra, más que absolver dudas, dejó más inquietudes. Suena patético, suena ofensivo, ofende nuestra inteligencia, ministra. Ya no nos humille más, ministra. No vale la pena que este gobierno se convierta en el sepulturero de las instituciones educativas privadas. No vale la pena, ministra. Señora ministra, yo creo que si quedaron muchas preguntas sin responder, ¿qué vamos a hacer con más de 2 millones de niños que hoy, niñas y jóvenes que hoy están en la educación privada? Yo también siento que quedan muchas dudas, inquietudes, preocupaciones, por supuesto, con este debate. Ante la falta de respuestas de la ministra, fue creada una subcomisión en la Comisión Sexta para hacerle seguimiento a su gestión. El Ministerio de Salud reportó hoy 14.216 personas contagiadas con el coronavirus. 606 nuevos casos se registraron en las últimas 24 horas. Rápidamente se propaga el virus COVID-19 en el país. Hoy se confirmó por tercer día consecutivo el pico más alto de personas contagiadas. Otras 606 personas están infectadas. La cifra total en Colombia es de 14.216 contagiados. Hoy se procesaron 6.082 pruebas. Las muertes también siguen en aumento. 21 personas fallecieron en las últimas 24 horas, todas mayores de 48 años de edad y menores de 98. El coronavirus ha cobrado la vida de 546 personas en el país. Hoy se confirmaron otros 102 recuperados. La cifra total es de 3.460. Normalmente esta recuperación también va a estar dada por el desarrollo de una respuesta inmune que va a proteger entonces el individuo cuando se exponga nuevamente. En el Amazonas la situación es crítica. Primero, la alta movilidad
de población desde Brasil y desde Perú hacia Leticia por fines económicos y además también por relacionamiento entre las comunidades indígenas. Segundo, la situación de sanidad, las condiciones limitantes del hospital y de las clínicas que atienden en Leticia. Y tercero, pues el aislamiento geográfico. Hoy se confirmaron otros 79 casos para un total de 1.003. El ministro de Salud, Fernando Ruiz, viajó a Cartagena para entregar recursos que permitan mitigar el avance del coronavirus en la Heroica. Cartagena presenta la tasa de letalidad más alta del país por COVID-19 con 61 muertes. Ha registrado un considerable aumento de casos las últimas semanas con 1.061 personas contagiadas y no tiene una buena capacidad hospitalaria. Debido a lo anterior, el ministro de Salud llegó hoy a la ciudad a liderar un puesto de mando unificado para buscar soluciones a la crisis. Anunció la inyección de 1.272 millones de pesos para fortalecer la S Cartagena de Indias y mantener el personal médico y 204 ventiladores para la ciudad. Trabajar integrada y coordinadamente desde las EPS para incrementar la aplicación de pruebas para la utilización racional del laboratorio de la Universidad de Cartagena, para la intervención también y el apoyo por todo el fortalecimiento del Hospital Universitario del Caribe, y un conjunto de acciones que iremos dando y siguiendo y monitoreando. De igual manera apoyó las acciones anunciadas para el mercado de Basurto por parte de las autoridades de la capital de Bolívar. La ministra de Justicia, Margarita Cabello, respondió una carta de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en la que pidió la adopción de medidas para mitigar la propagación del coronavirus en las estaciones de policía y las unidades de reacción inmediata. En la carta enviada ayer, la alcaldesa Claudia López le pide a la ministra de Justicia, Margarita Cabello, que adopte las medidas necesarias para facilitar el traslado de las personas detenidas en URIs y estaciones de policía a unos sitios especiales que acondicionaría la administración distrital para descongestionar las celdas transitorias. El traslado de la población que se encuentra en las URIs y estaciones no requieren autorización ni instrucción nuestra. En la carta, la alcaldesa manifiesta que en varias oportunidades su administración ha tratado de obtener alguna respuesta a su propuesta por parte del ministerio. Varias de las solicitudes planteadas por la alcaldía no son de competencia nuestra. Las autoridades estiman que el hacinamiento en URIs y estaciones de policía alcanza hoy el 292%. El presidente Iván Duque hizo un llamado a los policías a no aceptar tentaciones de dinero y advirtió que no va a permitir que en la institución haya consejillas ni trapisondas. El presidente Iván Duque y los altos mandos militares y de policía desde el Salón Bolívar de la Casa de Nariño presidieron esta ceremonia que siempre se ha realizado en el campo de paradas de la Escuela General Santander. El mandatario nacional exhortó a los nuevos oficiales para que actúen como los buenos policías que rechazan cualquier tentación. Los buenos policías son aquellos que se entregan por el honor de servirle a la patria y desprecian cualquier tentación. Recordó que la institución ha tenido que proceder con dureza y de manera tajante contra cualquier manifestación de quienes han pretendido deshonrar el uniforme. Por eso seguiremos también con la política de cero tolerancia contra cualquier conducta contraria a la Constitución y la ley, y estará por encima siempre la institución a aquellos que pretendan mancillarla con consejillas, con componendas y trapisondas al servicio de intereses ilegales. A todos el presidente Duque también les pidió a quienes critican con razón la corrupción para que sean consecuentes y hagan lo mismo con el terrorismo, porque en su concepto el terrorismo es la peor forma de corrupción. La Procuraduría fijó para el 26 de mayo la audiencia de juicio en contra del director de la Policía General Óscar Ateortúa. El oficial es investigado por 4 presuntas faltas disciplinarias relacionadas con la suscripción de un contrato para la construcción de casas fiscales en Tolima. El Ministerio Público denunció que en dicho proyecto fueron detectadas varias irregularidades. Los expresidentes Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana hicieron una breve tregua política y suscribieron ambos una carta junto a más de 100 líderes mundiales para pedir un trabajo unido para combatir la pandemia del COVID-19. En la misiva suscrita por presidentes, primeros ministros y premios Nobel, Santos y Pastrana se suman al pedido para que el mundo trabaje unido para acceder a una vacuna contra el coronavirus. En el texto dicen que
Ahora no es el momento de permitir que los intereses de las empresas y gobiernos más ricos se antepongan a la necesidad universal de salvar vidas. Alcaldes de Cali, Jamundí y Palmira expresaron su preocupación por la demora de las EPS para tomar las pruebas a personas con síntomas de COVID-19. Manifestaron además su preocupación por el aumento de casos que podrían darse cuando algunas ciudades retomen su actividad económica. ¿Cómo se dice? Los directores allá mejor dicho, angustiados. Sin tapabocas, violando la medida de cuarentena y tomando licor, fue sorprendido un funcionario público que quedó grabado en video. Las autoridades en Sopó suspendieron a este funcionario, quien además tendrá que pagar, por supuesto, una multa. Y esta noche hubo un intento de fuga en la URI de Kennedy, que con más de 20 casos de coronavirus y un alto hacinamiento, es el centro de detención en Bogotá, con más riesgo de propagación del virus. Amotinamiento en la URI de Kennedy. El hacinamiento y el brote del coronavirus generó la protesta de los detenidos. No nos dicen nada, no los trasladan, la ministra le echa la pelota a la alcaldesa a la ministra y no les dan solución. Con trajes especiales antifluidos, las autoridades intervienen en la URI de Kennedy, donde se registró el intento de fuga. Con coronavirus habemos 32 personas contagiadas. La URI tiene capacidad para 65 personas, pero hay más de 180. ¿Qué ha traído y que no le han dejado entrar? Los tapabocas, el antibacterial, el alcohol, se les compró los overoles y no se los reciben. A esta hora, la policía mantiene el patrullaje en los alrededores de la URI. Un equipo epidemiológico del distrito visitó los barrios con alerta naranja de la localidad de Suba, que es la segunda zona con mayor número de casos positivos por COVID-19 en Bogotá. Con megáfono en mano, máquinas de desinfección y hasta drones para medir la temperatura, fue liderado el recorrido de control epidemiológico por la alerta naranja en la localidad de Suba. Aquí residen cerca de 12.000 personas, 4.700 hogares. Entonces, desde hoy y durante 14 días estaremos haciendo una intervención con Secretaría de Salud, el operador de aseo, la policía. Con 496 casos positivos, Suba se ubica en la segunda localidad más afectada por el COVID-19 en Bogotá. Los barrios Cantagallo y Masurén de la UPZ Tauritalia son por el momento los de cuidado especial. He visto muchas personas que de todas formas pasan sin tapabocas. Me da miedo la gente que no se cuida, que sí lo puede contagiar a uno, porque uno sí se está cuidando. A la fecha, en esa localidad ya han sido impuestos más de 10.000 comparendos por violar la cuarentena. Un mes después de expedido el decreto de emergencia carcelaria para prevenir la propagación del coronavirus, 566 personas privadas de la libertad han recibido el beneficio de detención domiciliaria. Un mes después de la expedición del decreto para bajar el hacinamiento carcelario como medida para tratar de evitar la propagación del coronavirus, el Consejo Superior de la Judicatura reveló que los juzgados solo han concedido 1 de cada 10 solicitudes de detención domiciliaria transitoria que han sido presentadas. Es decir, del total de peticiones recibidas, 5.687 solo se ha otorgado ese beneficio a 566 personas. Desde distintas orillas se advirtió que ese decreto se quedaba muy corto para solucionar el asunto, para solucionar este problema. Con el decreto, el Ministerio de Justicia sostuvo en su momento que unas 4.000 personas privadas de la libertad deberían salir a detención domiciliaria transitoria. Cuando volvamos de comerciales a Noticentro 1 CMI, desarrollaremos las siguientes noticias. Doña Diana y sus hijos recibieron su casa de campaña liderada por Noticentro 1 CMI. Colombia y Brasil acuerdan acciones conjuntas para enfrentar la pandemia en su frontera común. Asesinado líder social en Tarazá, Antioquia. La campaña de Noticentro 1 CMI para entregar una casa propia a la señora Diana García y sus 7 hijos y 3 nietos, quienes hoy viven en pobreza extrema en Ciudad Bolívar, llegó hoy al resultado esperado. En este día fue la firma de los documentos para la adquisición de la vivienda en Tocancipá, Cundinamarca. Gracias mil. Gracias a quienes nos permitieron terminar con éxito la campaña. Gracias a todas las personas que aceptaron el llamado del noticiero, hoy doña Diana García firmó los documentos de su casa nueva. Siento que no he despertado como ese sueño, como que todavía pienso, sí, ¿será que sí?
La casa está en construcción, pero la familia la pudo conocer por medio de la maqueta y la vivienda modelo. No, el proyecto que me mostraron me dejó impresionada porque realmente nunca había visto ni siquiera una maqueta, un plano de lo que era una casa modelo, un apartamento así tan bonito, con tanta, pues tiene como mucho, que los salones de juego, que el salón barbecue, que el gimnasio, o sea, es algo que yo nunca lo había vivido, ni lo conozco en el momento. Entonces, pues siempre uno se asusta, porque uno se asusta tanto por lo malo como por lo bueno. Realmente estamos muy complacidos de poder contribuir a que doña Diana y su familia puedan tener vivienda propia, cumplir ese sueño de tener vivienda propia. Y pues nos complace muchísimo que vaya a vivir en un proyecto nuestro, que pueda mejorar su calidad de vida con el proyecto que tenemos, la calidad del proyecto. Para hacer realidad este sueño se invirtieron todas las donaciones de nuestros televidentes a la cuenta de ahorros del Banco de Alimentos, otras donaciones particulares y el impulso final de la constructora Prodesa y la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol. Esto lo que muestra es el compromiso total que tiene el sector constructor, no solamente con los municipios y con las autoridades, sino con la gente, que es finalmente a quien nos debemos. Simultáneamente, como parte de la misma campaña, continúa el tratamiento para la salud visual de la niña Sarita en la clínica Barraquer. Colombia y Brasil acordaron hoy la unificación de acciones militares, médicas y humanitarias para enfrentar la emergencia sanitaria en la frontera común, especialmente en Tabatinga y en Leticia, que son las ciudades donde el número de contagiados y muertos está aumentando sin control. Una cumbre virtual entre los ministros de Relaciones Exteriores, Defensa y Salud de Colombia y Brasil concluyó esta noche con 4 acuerdos para atender la pandemia por el coronavirus en las ciudades de Tabatinga y Leticia y en todo el corredor fronterizo del Amazonas. El primero tiene que ver con el fortalecimiento de la presencia militar en la frontera. Ya nosotros habíamos fortalecido la presencia militar en la frontera en el departamento del Amazonas. Ahora también las autoridades del Brasil van a concurrir en ese esfuerzo para tener controles y sobre todo tener especial supervisión sobre los pasos informales. En el punto sanitario, los mecanismos de atención a la pandemia serán homogenizados por los dos países. Lo más importante para nosotros como sector salud es un ámbito de cooperación y de compartir información para poder abordar todo el tema de la pandemia en el Amazonas. Colombia y Brasil también constituyeron una comisión conjunta para intercambiar información semanal sobre la emergencia sanitaria en la frontera de los dos países. La Procuraduría acusó formalmente al gobernador de Arauca, Facundo Castillo, quien es investigado por la presunta suscripción irregular de contratos para enfrentar la pandemia. El gobernador Castillo asistió de forma virtual a la audiencia en la que la Procuraduría le formuló cargos por firmar un contrato para la realización de eventos y actividades artísticas por 570 millones de pesos en plena pandemia. El mandatario, a través de su abogado, indicó que no hubo ningún tipo de irregularidad en el convenio y señaló que la investigación en contra de su cliente es una acción desproporcionada. De que actuó de manera diligente, haciendo las actuaciones que tenía que hacer un mandatario en acatamiento de un deber legal, que era cumplir las reglamentaciones del gobierno y las restricciones de aislamiento. La Procuraduría calificó la falta como gravísima. El mandatario también es investigado por presuntas irregularidades en la adquisición de mercados con sobrecostos en el departamento. Un juez absolvió al exdirector de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes, Carlos Albornoz, quien enfrentó un juicio por presuntas irregularidades en la administración de bienes decomisados a la mafia. Un juez consideró que la Fiscalía no presentó pruebas suficientes para establecer que el exdirector nacional de estupefacientes, Carlos Albornoz, tuvo participación en las irregularidades que rodearon el manejo de bienes embargados a la mafia. Según la Fiscalía, Albornoz habría beneficiado con una serie de transacciones de propiedades incautadas a narcotraficantes, las cuales fueron vendidas a precios inferiores a los del mercado, por lo que el ente acusador lo vinculó a 3 procesos penales. El caso puntual por el que el exfuncionario enfrentó un juicio tiene que ver con la venta presuntamente irregular de un predio en Bolívar que fue decomisado al Cartel de Medellín. Albornoz ya fue absuelto en 2 de los procesos en su contra y aún le queda pendiente un caso.
No cesan los homicidios de líderes sociales en Antioquia. Un integrante de una junta de acción comunal en el Bajo Cauca fue asesinado. Es el segundo caso en una semana. Julio César Hernández, de 47 años de edad, era integrante de la Junta Comunal del municipio de San José de Uré, en Córdoba, y miembro de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca antioqueño. Hombres armados lo asesinaron en Tarazá. A un paso de hundirse quedó esta noche el proyecto de cadena perpetua para violadores de menores de edad. Si la plenaria de la Cámara no le da séptimo debate este fin de semana, los tiempos no alcanzarán para hacer el trámite exitoso en el Senado antes de finalizar la actual legislatura. Este acto legislativo de cadena perpetua necesita de 8 debates, 6 de los cuales ya se cumplieron, pero si la Cámara no vota este fin de semana, el Senado no tendría el tiempo suficiente para discutirlo y aprobarlo, pues entre debate y debate se necesitan 15 días y la legislatura se termina el 20 de junio. El propio presidente de la corporación, Carlos Cuenca, mostró su preocupación. Si quieren hacerlo a las 05 de mañana o a las 8 de la mañana, pero no podemos dejar que transcurran los días porque el proyecto corre peligro. Entre tanto, las organizaciones defensoras de los derechos de los menores hicieron un llamado urgente al Congreso para la aprobación. Ojalá el Congreso de la República les dé los últimos 3 debates a este proyecto de acto legislativo para que de una vez esté incluido en la Constitución. Y ojalá la Corte Constitucional le dé la exequibilidad al decreto legislativo que permitió sesionar virtualmente al Congreso de la República. Por ser este un proyecto de acto legislativo, no se puede discutir en sesiones extras. Noticentro 1 CMI conoció que el gobierno de Cuba está evaluando su continuidad como garante en la implementación de los acuerdos de paz con las FARC, tras la actitud tomada por el gobierno colombiano, que celebró la inclusión de la isla en la lista de países que no cooperan en la lucha contra el terrorismo. Tras los primeros encuentros clandestinos en busca de un acuerdo de paz con las FARC y en el proceso de implementación de los acuerdos de La Habana, es la primera vez que el gobierno de Cuba se margina de una reunión relacionada con la paz del país. La causa fue la celebración como un triunfo propio del gobierno colombiano de la inclusión de la isla en la lista de estados que no cooperan con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. Es una posición lamentable, sí. Es que a veces el señor comisionado parece más un hombre dedicado para la guerra que para la paz. A él se le veía en el rostro la felicidad. Un posible retiro del gobierno de Cuba como garante de la implementación del acuerdo de paz, además de dejarlo huérfano, significaría el fin de la cooperación internacional en la búsqueda de la paz completa en el país. Sin la presencia de Cuba y de Noruega como países garantes y sin la misión de verificación de Naciones Unidas, pues muy seguramente estaríamos en una situación clara de perfidia frente a lo acordado en La Habana. Mientras Cuba reflexiona y determina si continúa su trabajo por la paz de Colombia, crece la preocupación. Es un desatino total de este gobierno en la vocería del Alto Comisionado para la Paz. La marginación del embajador de Cuba de la reunión de seguimiento de los acuerdos con las FARC fue una orden directa recibida desde La Habana, mientras voceros del gobierno colombiano dicen que una cosa es la paz con las FARC y otra el papel de Cuba en la extradición de los miembros de la delegación de paz del ELN. Sea como sea, por ahora Cuba evalúa su continuidad en la búsqueda de la paz de Colombia. El gobierno comenzó a evaluar un proyecto de decreto que fija las condiciones y los beneficios que recibirían los miembros de grupos armados organizados ilegales que se sometan a la ley. El decreto de 11 páginas, cuyo borrador fue publicado por el Ministerio de Justicia, define las condiciones para el sometimiento a la justicia de los miembros de los grupos armados organizados GAO, de los que hacen parte las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y los Pelusos. Para quienes se sometan, el documento establece estímulos económicos por colaboración, bien sea por entregar información o elementos ilícitos o por facilitar el sometimiento de otros miembros de los GAO. Se implementa, entre otros pagos, el desembolso de hasta 8 millones de pesos por una sola vez para facilitar la compra de vivienda. En el proyecto de decreto se garantiza la asistencia jurídica para los exmiembros de los GAO y se les otorga un seguro de vida cuya adquisición es responsabilidad de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. El secretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, denunció que paramilitares están tras la invasión y posterior venta de terrenos del distrito en el sur de la ciudad. 13 días cumple el operativo de desalojo en Altos de la Estancia, en Ciudad Bolívar. Cientos de familias ocuparon ilegalmente el terreno. Invasiones que desde luego debemos atender y precisamente muchas de ellas corresponden a unas estructuras paramilitares.
estos criminales se han dedicado a invadir terrenos. Alcanzaron a hacer 350 ocupaciones en más de 73 hectáreas, lo que el distrito denominó la ocupación irregular más grande de América Latina. Que no solamente llega gente pobre comprando los lotes, sino que estas estructuras también se dedican a crear venta de droga y esperamos que en menos de un mes, como estuvimos hablando ayer con el señor fiscal, tengamos resultados. De 66 familias que fueron desalojadas de este terreno que registra alto riesgo de remoción, 44 ya recibieron bonos canjeables. A partir del 25 de mayo empezarán a ser expedidas multas económicas con las cámaras salvavidas en Bogotá. Las 72 cámaras detectarán en tiempo real exceso de velocidad, mal parqueo, cruce de semáforo en rojo, tránsito con pico y placa, no tenencia de SOAT o revisión técnico-mecánica vigente. Principalmente estarán controlando que los conductores no superen los 50 kilómetros por hora de velocidad, que es la máxima permitida en Bogotá desde la semana pasada. La multa por esta infracción es de 438.000 pesos. La Superintendencia Financiera anunció horarios extendidos para la operación de la banca a partir del lunes. A través de la circular externa 017 del 2020, la Superintendencia Financiera ordena a los bancos adoptar medidas para evitar las aglomeraciones a partir del próximo lunes 18 de mayo. Entre las medidas está establecer por lo menos horarios de 6 horas diarias para la atención al público y horarios de atención prioritaria para los adultos mayores de 60 años. Las entidades financieras podrán determinar la ampliación de los horarios, pero por lo menos deberán contar con un 85% de la capacidad de atención a sus usuarios. El ministro de Agricultura, Rodolfo Sea, anunció recursos para pequeños productores por 84.000 millones de pesos. El gobierno puso en marcha el programa Campo Emprende, el cual busca viabilizar recursos a más de 9.000 familias inicialmente. El aporte será de 84.000 millones de pesos, los cuales se repartirán entre el Ministerio de Agricultura y los entes territoriales. Habrá una partida inicial de 35.000 millones de pesos. La convocatoria a la cual podrán acudir los campesinos irá hasta el 21 de julio. Cumplimos la meta de estar en los 170 municipios PEDET impulsando emprendimientos de jóvenes y de mujeres rurales. Se promoverá el emprendimiento de las cadenas productivas. También se pueden hacer actividades como el agroturismo, como una tienda, una panadería, pero en la ruralidad profunda. Se espera beneficiar a más de 69 municipios en 13 departamentos del país. La Superintendencia de Industria y Comercio investigará las aplicaciones de domicilios por presuntas irregularidades en tiempo de entrega, cobros indebidos y falta de protocolos sanitarios. Tras el aumento de quejas relacionadas con las entregas de domicilios durante el fin de semana de la madre, la Superintendencia de Industria y Comercio investigará a empresas como Rappi, Uber Eats, iFood y domicilios.com para verificar su cumplimiento. Entre las irregularidades reportadas está la modificación de tiempos y la no entrega de pedidos, descuentos en tarjetas de crédito aun cuando la orden no fue tomada y demoras en la devolución de dineros. La Superintendencia recibió un volumen importante de quejas y reclamos, sobre todo en lo que tiene que ver con comercios electrónicos. Es por ello que hemos requerido con el fin de verificar su cumplimiento y qué respuesta le dieron los consumidores. Además de estas quejas, a la empresa Rappi se le suman las denuncias de sus domiciliarios por falta de protocolos de bioseguridad. Es muy poca las veces que uno logra obtener ese tipo de ayuda para el tema de la pandemia acá. En caso de confirmarse alguna de estas irregularidades, las empresas podrían enfrentarse a multas de hasta 2 millones de pesos. El superintendente de Transporte, Camilo Pavón, ordenó la suspensión de operación de 5 empresas de transporte especial por incumplir protocolos de bioseguridad. Se trata de 5 empresas de servicio especial de transporte terrestre de pasajeros que incumplieron y presentaban irregularidades en los protocolos de bioseguridad. A las compañías que se les ordenó la suspensión habrían transportado a ciudadanos venezolanos. Estas medidas de carácter preventivo no obstan para que en el futuro, si hay lugar a ello, se den pliegos de cargos con aperturas de investigaciones y sanciones que pueden llegar hasta multas de 700 salarios mínimos e inclusive hasta la cancelación de la habilitación de las empresas por infringir los protocolos de bioseguridad. Se adelantan operativos de control entre la Superintendencia y Migración Colombia. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza.
El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,14% a 1.053 puntos. La acción de Cementos Argos fue la que más subió con una valorización de 8,79% a 3.650 pesos. La acción preferencial del Grupo Suramericana fue la que más cayó con una pérdida de 4,14% a 16.200 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de preferencial Grupo Aval al movilizar más de 22.000 millones de pesos. Y el dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3.926 pesos con 6 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.320 pesos y la venden entre 1.450 pesos. Un euro cuesta 4.231 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1 con 4 centavos. El azúcar se transó en 10,39 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $29 con 71 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $32 con 84 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 1.930 pesos. El gobierno de Estados Unidos prometió una vacuna contra el COVID para finales de año. No obstante, aseguró que el país se reabrirá con o sin ella. Perfilándose como el nuevo foco rojo de la pandemia del coronavirus a nivel mundial, Brasil se hunde aún más en una crisis política desatada por la errática gestión del presidente Jair Bolsonaro, quien se rehúsa a reconocer la magnitud de la emergencia y constantemente hace bromas sobre la situación sanitaria por la que pasa el gigante suramericano que perdió su segundo ministro de salud en medio de la epidemia. El médico Nelson Teike dio un paso al costado con una efímera intervención de 7 minutos con la mascarilla puesta como mensaje contra la postura del ultraderechista con quien empezó a discrepar por decretar la apertura de salones de belleza, peluquería y gimnasios. El funcionario asumió hace un mes que gestionará de manera interina esta cartera. Deja su puesto cuando el brote parece estar acercándose a su pico y ahora el ministerio quedará en manos de un militar. Se trata del general Eduardo Palazuelo, un experto en logística que ahora será el encargado de liderar la respuesta gubernamental a esta epidemia que tiene a Brasil como la sexta nación con la peor infección a nivel mundial. Bueno, la información que vimos tiene que ver con la situación en Brasil por la renuncia del ministro de Salud que no duró ni un mes en el cargo. La información que le queríamos presentar a ustedes antes es la que tiene que ver con que el mundo tiene 4,5 millones de contagiados con COVID-19. Hoy la Organización Mundial de la Salud expresó su preocupación por la potencial relación entre los síntomas de la enfermedad de Kawasaki y los casos de coronavirus en menores de edad. Mientras en el mundo hay más de 4,5 millones de contagios por el COVID-19, la OMS lucha por encontrar el posible vínculo entre el virus y una rara dolencia infantil, similar a la enfermedad de Kawasaki, que ha provocado la muerte de niños en Estados Unidos y Europa. Initial reports hypothesize that this syndrome may be related to COVID-19. It's critical to urgently and carefully characterize this clinical syndrome to understand causality and to describe treatment interventions. Esta nueva enfermedad denominada como síndrome inflamatorio multisistemático, ya que puede afectar a todos los órganos, está temporalmente asociada con una infección del COVID-19, pues muchos de los menores con síntomas dieron positivo a los test de coronavirus. Y mientras tanto, China tendría 556.000 casos más de coronavirus de los que reportó oficialmente, que fueron 84.000. La información publicada por la revista Foreign Policy fue filtrada por la Universidad Nacional de Tecnología de Defensa, que asegura que llegó a ese número usando datos públicos de 230 ciudades. En la lucha mundial contra el coronavirus, Vietnam se ha convertido en un caso de éxito gracias a lo que han catalogado como una exagerada reacción que permitió a ese país fronterizo con China de más de 97 millones de habitantes registrar 0 fallecimientos por COVID-19. Cuando Vietnam cumple un mes desde que se reportó el último caso confirmado de coronavirus, varios expertos han comenzado a considerar a la nación asiática como uno de los pocos casos de éxito en la lucha mundial contra la pandemia. A pesar de que comparte una larga frontera con China y una población de 97 millones de personas, Vietnam ha registrado solo poco más de 300 infectados con COVID-19 en su suelo y ni una sola muerte. Estas impresionantes cifras se le atribuyen
contribuyen a las medidas extremas pero sensatas que este país tomó desde el inicio del brote cuando eligió la prevención temprana y a gran escala. De hecho, Vietnam ya había cerrado sus fronteras, impuesto restricciones de viaje, cerró las escuelas y comercio antes de reportar el primer caso. La velocidad con la que se propaga un virus como el COVID-19 en un espacio cerrado fue evidenciado durante un experimento que registró en cámara la facilidad con la cual se pueden expandir los patógenos cuando solo una persona está infectada. En Japón, la cadena NHK y varios expertos realizaron una simulación para demostrar cuán rápido se puede propagar gérmenes y virus en espacios cerrados como restaurantes o cruceros. El experimento registrado en video simuló la atmósfera de un buffet, donde se encontraban 10 personas, pero solo uno de ellos se encontraba infectado con una sustancia. Cada participante se comportó como lo haría normalmente en un lugar de estos, sin considerar una posible contaminación. Al final del video, todo el lugar fue proyectado bajo luces negras que iluminaron dónde se propagó la supuesta infección, que pudo ser observada en alimentos, utensilios de servir, platos e incluso en las caras de algunos de los participantes. A partir de este lunes 18 de mayo, la Basílica de San Pedro abrirá sus puertas a los turistas luego de una desinfección completa de todos los rincones de la Basílica, que tiene 23.000 metros cuadrados. Será reabierto el lugar, aunque con estrictas normas de seguridad. El tifón Bongfong arrasó varias islas del centro de Filipinas al tocar tierra 6 veces en las primeras 24 horas de paso por el país. Al menos 140.000 personas tuvieron que ser trasladadas a refugios. Las ráfagas de viento superaron los 180 kilómetros por hora y se espera ahora que llegue a la capital, Manila, donde la mayor parte de la población habita en viviendas precarias. La aprobación del proyecto que declaraba al Carriel como patrimonio nacional desató una verdadera trifulca en la plenaria de la Cámara. Fue el representante Juan Carlos Lozada quien criticó que la Cámara discutiera proyectos tan intrascendentes en medio de la pandemia como el que declara al Carriel antioqueño como patrimonio nacional. Y no demos debates que sean absolutamente intrascendentes para la realidad que vive nuestro país. Yo pido respeto aquí por el pueblo colombiano. ¿Qué es esto? La declaración desató una verdadera trifulca en la plenaria. Sáquelo de la policía que lo saque. Yo quiero hacer mi moción de orden. Por favor, doctor. La policía vaya por usted. Respeto a ese señor. Que nos puede mandar la policía. Grábame directo. En un momento. De la policía ignorante. Presidente, Esos van allá por responsables y van allá son irresponsables. Lleva nosotros clientes con el país. Al final la iniciativa fue aprobada en la corporación. El presidente de la Federación de Departamentos, Carlos Camargo, le envió una carta al ministro de Salud, Fernando Ruiz, con el protocolo para la reapertura de los salones de belleza y peluquerías, cuyo sector representa más de 2 billones de pesos al año. Son por lo menos 10 normas de bioseguridad que deberán cumplir las peluquerías para buscar su reapertura, como ha sucedido en países como España, entre ellas la desinfección de locales al inicio y al final de la jornada. Tanto trabajadores como clientes deberán someterse a la toma de temperatura y al uso de tapabocas, y las sillas tendrán que estar a 2 metros, entre otros aspectos. El director de la Federación de Departamentos, Carlos Camargo, resaltó la importancia del sector. Este sector mueve más de 2.6 billones de pesos al año y emplea a más de 180.000 personas en más de 100.000 establecimientos de peluquería y centros de belleza en todo el país. En la mesa del Ministerio de Salud están por lo menos 10 protocolos de bioseguridad de diferentes sectores que buscan ser aprobados para su reapertura.